Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho, bienvenido, bienvenida nuevamente a un video de este canal. Quien te habla, Rodo Gianotti, y hoy me quiero dedicar a 4 libros que siempre recomiendo para el estudio bíblico, que va a ser la puerta a muchos otros libros que a partir de este video vas a poder adquirir y tener conciencia de que existen y que son recursos muy buenos disponibles para cada uno de nosotros en nuestra profundidad de la palabra de Dios en el estudio bíblico de cada día. ¡Comencemos! En principio quiero hablarte de este libro, que es Teología Bíblica y Sistemática de Perman. Es un libro que hemos utilizado mucho en el Instituto Bíblico. Es un libro que abarca todas las temáticas que te voy a contar que se ven aquí. En principio, una introducción que tiene que ver con la naturaleza de la doctrina, el valor de la doctrina, la clasificación de la doctrina y un sistema de doctrina. Recuerden que doctrina tiene que ver con enseñanza. La sana doctrina entonces significa sana enseñanza. Luego, en los capítulos que siguen, va a hablar específicamente todo con base bíblica y exponiendo las teorías al respecto de manera acertada o las teorías erróneas de los temas que siguen. Capítulo 1, las Escrituras. Y allí va a hablar de la necesidad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras y la verificación de las Escrituras. Hablando de las Escrituras como la palabra de Dios, la Biblia. En el capítulo 2 va a hablar sobre el concepto de Dios. Y a partir de allí nos va a hablar de la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios y la Trinidad de Dios. Y allí va a desarrollar todo con base bíblica, llevando adelante todo lo que tiene que ver con los conceptos que creemos que son los correctos y también exponiendo diferentes teorías erróneas acerca de ese mismo concepto, para conocerlas y para saber cómo refutarlas de manera correcta con base bíblica. En el capítulo 3 nos va a hablar de los ángeles y allí nos va a hablar de los ángeles, nos va a hablar en punto 2 de Satanás y finalmente de los espíritus malvados, desarrollando el concepto de demonios, desarrollando el concepto de los tipos de ángeles que hay y Satanás, como los nombres de Satanás y otros conceptos que tienen que ver con lo que la Biblia dice acerca de estas temáticas. El capítulo 4 nos va a hablar del hombre y allí nos hablará del origen del hombre, la naturaleza del hombre y la imagen de Dios en el hombre, todo desarrollado a lo largo de varias páginas en cada uno de los temas. El contenido del capítulo 5 será el pecado y allí nos va a hablar de la realidad del pecado, del origen del pecado, la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado. Todo en esa cantidad de páginas del capítulo número 5. Capítulo 6, el Señor Jesucristo. Un capítulo entero dedicado al señorío de Cristo, la naturaleza de Cristo, las dignidades de Cristo, la obra de Cristo. Y así pasamos al capítulo 7 y vamos a hablar sobre el tema de la expiación en el Antiguo Testamento y la expiación en el Nuevo Testamento, como lo primero es sombra de lo que vendría y finalmente el sacrificio de Cristo, la sustitución, cada uno de los términos que se relacionan con lo que es la expiación en el Nuevo Testamento, el perdón de pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, allí lo desarrolla. Capítulo 8 sobre la salvación y tiene que ver con la naturaleza de la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación y la seguridad de la salvación como punto número 5. A partir de allí nos va a dar un panorama general de lo que la Biblia dice acerca de cada uno de estos conceptos que engloban y describen el término de la salvación. El capítulo 9 nos va a hablar sobre la sanidad divina. Específicamente va a tener allí algunas páginas desarrollando el tema de la sanidad divina, el poder de Dios para sanar. El capítulo 10 nos va a hablar todo sobre el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en Cristo, el Espíritu Santo en la vida del hombre, los dones del Espíritu y el Espíritu en la iglesia, desarrollando todos estos conceptos a la luz y con fundamento bíblico sobre todas las cosas.
El capítulo 11 es la iglesia y a partir de allí hablarán sobre la naturaleza de la iglesia, de la fundación de la iglesia, los miembros de la iglesia, la obra de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, el culto en la iglesia y la organización en la iglesia. Aquí también viendo muchos puntos de vista de reflexiones para desarrollar una vida práctica en comunión con la asamblea, que es el conjunto de creyentes, la iglesia. En el capítulo final, que es el 12, va a hablar sobre los acontecimientos finales, todo lo que tiene que ver con la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y allí nos va a hablar de la muerte, el estado intermedio, la resurrección, la vida futura, el destino de los justos, el destino de los malvados y la segunda venida de Cristo. Muy bueno, ¿por qué? Porque al final va a tener una serie de preguntas de repaso que aquí dice. Y ahí están todas las preguntas que se pueden tomar para cada uno de los capítulos, para hacer evaluaciones o para hacer una autoevaluación, o sobre todo, este es un libro que se usa mucho en institutos bíblicos y se utiliza en materias de teología bíblica y sistemática 1, 2, 3, 4 y 5, desarrollando todo el contenido del libro. Muy bueno, esta es la opción número 1, vamos a la opción número 2. Y es un libro de enseñanza muy bueno de hace muchos años que sigue estando vigente, que se llama Enseñando para cambiar vidas. Un libro que recomiendo mucho para aquellos que quieren aprender cómo enseñar de manera más didáctica, de manera más efectiva, lo que es la palabra del Señor a todas las edades. Este libro va a tener el siguiente contenido. A lo largo de todas sus páginas nos va a hablar de un prefacio, luego la pasión por comunicar, esto que es el enseñar, comunicar verdades que transforman vidas, sobre todo a la luz de lo que comunicamos, que es la palabra del Señor. Y son criterios de vida cristianos que transforman vidas, que moldean pensamientos a la perfecta voluntad de Dios y que nos motivan a vivir una vida ligada a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso nos va a hablar de varias leyes. Allí los capítulos que siguen será la ley del maestro, luego la ley de la educación, luego la ley de la actividad, luego la ley de la comunicación, luego la ley del corazón, la ley del estímulo y la ley de la preparación. Entonces ahí nos va a guiar en cada uno de los pasos que tenemos que tomar para poder desarrollar una vida ligada a un ministerio de enseñanza efectivo, fructífero y con progreso constante. Muy, pero muy bueno. Siempre estos libros con letra muy legible, en hoja bien blanco o en hoja cremita como son los demás, pero muy, muy buenos. Segunda opción, entonces, enseñando para cambiar de vidas. Vamos a la tercera opción. Y en esta tercera opción hablamos del libro Siempre Nuevo, un libro muy, muy recomendable porque es un libro de introducción a la Biblia. Es un libro que vamos a utilizar para poder abordar todo el conocimiento que tenemos que tener previo a comenzar a leer la palabra del Señor. Y en su contenido nos va a hablar de los siguientes temas en cada uno de sus capítulos. En una primera parte, la importancia de la Biblia, un libro extraordinario, cualidades sobrenaturales de las Escrituras, el testigo verás primera parte y el testigo verás segunda parte. Y luego va a seguir con la estructura de la Biblia. Nos va a hablar de la formación de la Biblia, cómo se conformó, lo que es la Biblia en sí misma, la Biblia y sus divisiones, la división de cada uno de los textos, y una tercera parte guiada a expresar la inspiración de la Biblia. Allí nos enseñará diversas teorías sobre la inspiración, un estudio de la inspiración y testimonios sobre la inspiración de la Biblia que nos llevarán a comprender de manera experimental que esta es una realidad bíblica para cada uno de nosotros. Luego, en la cuarta parte, tenemos la compilación de las Escrituras. En principio, ¿qué es el canon? Luego, la formación del canon y luego lo que son los libros apócrifos. Libros apócrifos son aquellos libros que la Iglesia Católica
Católica agregó a lo que fue el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, libros agregados que están sobre todo en el Antiguo Testamento, que son llamados libros apócrifos o no inspirados, formando parte del libro de la Biblia católica, pero que luego del protestantismo se fueron sacando paulatinamente a lo que hoy es la versión Reina Valera 60 o las demás Biblias, donde no tienen los libros apócrifos. Aquí nos explica específicamente qué son y cómo se conformaron. La quinta parte tiene que ver con la transmisión de la Biblia, los medios de transmisión de la Biblia, los manuscritos bíblicos, las versiones de la Biblia, que está muy bueno para aclararnos el porqué de tantas versiones, y la Biblia en castellano, el desarrollo de la Biblia en castellano desde Casiodoro de Reina hasta la actualidad en que fue escrito este libro. Muy, pero muy bueno. Es el libro siempre nuevo del autor José Silva Delgado. Es un clásico del estudio bíblico para cada uno de nosotros. Vamos a la última opción, la opción número 4. Y estamos hablando de un autor clásico del estudio bíblico que es Pablo Hoff. En este caso tenemos el Pentateuco. Pablo Hoff, un autor muy conocido, un cristiano evangélico de mucha trayectoria que ha escrito un montón de libros como todos estos que estamos viendo en pantalla. Todos estos libros son parte de la biografía de Pablo Hoff. Se pueden conseguir la mayoría en librerías cristianas, pero lo que más recomendamos son los libros específicamente que tienen que ver con los libros de la Biblia. Por ejemplo, aquí, este que es el libro Pentateuco, llamado Pentateuco. ¿Por qué? Porque habla de los primeros 5 libros de la Biblia, desarrollando el contenido de lo que fue el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Aquí, en el contenido de este libro, nos va a hablar sobre una introducción en sí sobre la Biblia, el Pentateuco, por qué el nombre, quién fue el autor, la teoría documentaria de la alta crítica y el ambiente del mundo bíblico. Luego va a ir exclusivamente paso a paso a cada acontecimiento de la Biblia, desde Génesis hasta el final del libro de Deuteronomio. Vamos a ver a lo largo de todo este índice que estamos viendo en pantalla, cómo va llevando todo lo que tiene que ver con varias hojas de este índice, desde los acontecimientos del Génesis, pasando por Éxodo, llevando por Levítico, por todo lo que tiene que ver con cada uno, hasta el final del libro de Deuteronomio. Luego tenemos un apéndice y allí tenemos la alta crítica, las teorías acerca de la creación, teoría del vacío y el arruinamiento y la recreación, la teoría de la creación progresiva, la teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Y luego tenemos la bibliografía que utilizó el autor para el desarrollo de su contenido. Miren cómo será, que en realidad es como un comentario de la Biblia paso a paso en base a cada pasaje que va apareciendo. Es como si fuera una Biblia de estudio del Pentateuco, pero todos los comentarios puestos en este libro llamado Pentateuco. Muy, pero muy bueno. Espero que te haya gustado este video que tuvo que ver sobre los libros que recomiendo para el estudio bíblico. Y hay muchos más, pero bueno, este es el primer video que hago al respecto. Y así que no te olvides de hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga! muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!